Y en el video anterior, no sé si ya habíamos explicado estos huesos, los del carpo. Sí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama este? No, no se llama radial, se llama carpo radial. Si colocan eso en el examen, pues X. Entonces, carpo radial. El siguiente, carpo intermedio. ¿Cómo era usted, Malagón? ¿Qué? ¿Malagón? No, yo estudié anoche a las 11 de la noche. ¡Qué vergaos! Pues ya no tienen un tril de prudencia. Carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital y carpo accesorio. Todos se dieron cuenta, miren, le da la risa esa. Este es segundo, tercer y cuarto carpiano. Y la otra nomenclatura es escafoides, semilunar, que tiene forma de cuña, piramidal, pisiforme. Y en la parte distal están segundo, tercer y cuarto carpiano. El cuarto lo llama enganchoso porque tiene ese tubérculo hacia palmar, este que está acá. El segundo, fíjese, este que está aquí. Este que está acá. Fíjese que el segundo no lo tiene. Distal al carpo que encontramos. Ahora sean vejigos. Lo que usted dijo. El metacarpo. Entonces el metacarpo, pero el metacarpo en exterior a esto lo denominan caña. Y hay que saber esos nombres coloquiales, sí, porque ustedes van a trabajar con productores y el productor no está obligado a hacer un curso de anatomía para tener sus caballitos. Entonces, esto lo llaman caña. Y en la caña encontramos tres metacarpianos, miren. Uno, que tiene un tubérculo hacia distal, ambos, este, dos, y el grande es el tercero. Siempre que hay seriaciones, el número menor es el medial, o sea, este será el segundo metacarpiano. ¿Por qué sabemos que este es el medial y no este? Porque está al lado de... Pero ¿por qué sabemos que este es el medial? Por ejemplo ahí, porque lo que es convexo es lateral, lo que sobresale es lateral. Por ejemplo, en la escápula, lo que sobresale es la espina de la escápula, allí es lateral. El húmero, esto que es la tuberosidad deltoide es la que sobresale, miren, al otro lado está hundido, esto es lateral. En el fémur, estos accidentes que están propios en el fémur se llaman trocanter, mayor, tercero, estos dos van por fuera. En este carpo pasa lo mismo, miren, lo que está por fuera, este que saca el carpo accesorio, allí es lateral, o sea que este será el cuarto, porque las seriaciones, los números van de menor a mayor, empezando el medial. O sea que este sería el segundo metacarpiano, este el tercer metacarpiano, el grande, y este el cuarto metacarpiano. ¿Listos? Entonces, pequeños metacarpianos, segundo y cuarto, y este se llamará tercer metacarpiano o gran metacarpiano. Ese gran metacarpiano tiene en su base una superficie plana y tiene una cabeza hacia distal. En esa cabeza hacia distal encontramos dos cóndilos. ¿Este qué cóndilo será? ¿Medial o lateral? Lateral. Medial. Medial o lateral, ¿por qué? Les acaba de decir el carpo. Este es medial. Porque miren que esto que está sobresaliendo nos está diciendo que aquí es lateral y que aquí es medial. Cóndilo medial, cóndilo lateral, y hay una cresta paralela al plano medio. La cresta sagital. Igualmente, en su cabeza encontramos unas superficies rugosas hacia distal y unos tubérculos para la inserción de los ligamentos colaterales. ¿Colateral quién estará acá? Colateral lateral, y al lado contrario el ligamento colateral medial que vienen hasta acá. En su base, el gran metacarpiano tiene una eminencia rugosa, mire la que está acá. Yo creo que la vamos a ver. Y es el sitio donde se inserta el músculo extensor carporradial. Esta eminencia rugosa hacia su base es la tuberosidad metacarpiana, donde nuevamente se inserta el músculo extensor carporadial. Ahí está. Fíjense que acá pasa una cosa muy curiosa. Cuando empecemos a explicar las articulaciones, vamos a decir que esta cresta sagital se inserta en ese surco sagital de la falange proximal. Oye, en ese surco sagital de la falange proximal. Ahora saluda, dice Pérez. Ahí está, surco sagital de la falange proximal. Y esos dos se articulan, esos dos accidentes.
la cresta sagital con el surco sagital, y al articularse acá y fijarse con los ligamentos colaterales, que son muy fuertes, el único movimiento que permiten es flexión y extensión. En el siguiente tema vamos a decir que eso es una articulación en íngrimo o en bisagra, y tiene que ser así porque si usted va a un caballo de 500, 600 kilos, más los 100 kilos suyos son 700 kilos, que si esto presentara un movimiento lateral se luxaría, como nos pasa en la especie humana con alguna frecuencia. Y usted va corriendo, hay alguna piedra, algún desnivel, se le tuerce el tobillo y ya va. El caballo por su peso y la fuerza se mataría. Entonces están, Mejigo, cuente para todos, joven de Yopala. Ahí sí no hablan. Hacia adental entonces la cresta sagital, que llamaron uno a las 11 de la noche. Y en la base de la falange proximal hay un surco sagital y los dos se articulan acá. ¿Listos? Y es para eso. En esa falange proximal encontramos entonces una base, que es la que les estoy mostrando, una base, y hacia distal una cabeza. Y esa cabeza se nota mejor acá en esta falange proximal del miembro posterior, que son muy parecidas y se pueden explicar indistintamente si son anterior o posterior. En ese miembro posterior encontramos que hay una cabeza hacia distal, pero miren que en la cabeza hacia distal pasa diferente que en la cabeza del gran metacarpiano, donde hay una cresta sagital. Aquí hay un surco sagital, miren. ¿Sí lo ven? En la parte distal de la falange proximal, y se articula con una falange media. Está muy pegado, ya me regañaron por romper los huesos, pero va a tocar, porque si no, ¿cómo les muestro? No, y en la falange media hay una cresta sagital con dos superficies articulares en proximal. Entonces, en las tres falanges, en la unión con el gran metacarpiano, las superficies son contrarias. Si en la falange proximal encontramos dos cóndulos separados por un surco sagital, en la falange media en su base hay una cresta sagital con dos superficies articulares cóncavas, para que articule y solo permitir movimientos de flexión y extensión. Aquí me faltó una cosa. ¿Quién está desocupado? Venga, ayúdeme, no sea malita. Párese aquí al ladito y sostenga los hombros. Entonces, mire, cuando usted tiene estos dos huesos, gran metacarpiano y el que tiene ella, a la espalda, a la cara, entonces, este es el gran metacarpiano. ¿Y cómo lo diferenciamos en el caballo de este gran metatarsiano? En el gran metacarpiano lo encontramos plano, craniocaudalmente o dorsopalmarmente. El gran metatarsiano, mire que es circunferencial. Con eso mostramos eso. Y mire que este gran metatarsiano es redondo. Primera diferencia. Si pertenecen al mismo animal, como en este caso, la segunda diferencia es esa, miren. El gran metacarpiano es entre un 15 a un 20% más corto que el gran metatarsiano. Y entonces, cuando ustedes se arman un esqueleto, usted ya sabe que estos, los más largos y redondeados, al corte transverso, son posteriores. Los más planos y cortos son anteriores. Y la tercera diferencia está acá. Pero eso toca que cada uno ahorita en el descanso se asomen y se van a dar cuenta que el gran metatarsiano es plano en sentido proximal. Aquí no hay ninguna entrada, no hay ninguna rugosidad. Y en el gran metatarsiano hay una fosa en sentido proximal, rugosa, pero para ello hay que desplazar estos huesos que están conformando el tarso. Eso está en el capítulo. Sí, de la CISO, pero ¿qué capítulo? Capítulo 15 del tomo 1 de la CISO. Ahí cuando empieza a explicar el gran metacarpiano, ustedes van a ver que hace la comparación con el gran metatarsiano y les dice las tres diferencias. Dígame una. ¿Cuál es más largo? Venga, venga, repasamos eso. ¿Qué es anterior? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Adelante. Hacia adelante, sí, no, pero ella hace anterior. Entonces, anterior es hacia la cabeza, anterior o craneal, posterior o caudal. El anterior o craneal es más plano, es más corto y es plano en sentido proximal. No tiene una fosa. El gran metatarsiano, que es este, el posterior, mire lo que está acá.
ese posterior es más redondeado en sentido transversal, entre un 15 o un 20% más largo, y encontramos una fosa en la base de ese gran metatarsiano, a diferencia del gran metacarpiano que no lo posee. ¿Listos? Ahora vamos a explicar el dedo. En el dedo tenemos que citar estos huesitos que estamos viendo acá, y estos dos huesitos se llaman sesamoideos proximales. Por cada dedo, en función de la especie, vamos a encontrar 3 sesamoideos. Entonces, el equino tiene 2 sesamoideos proximales y un sesamoideo distal debido a que tiene un solo dedo. Si esto fuera un bovino que tiene tercer y cuarto dedo, tendría 6 sesamoideos por extremidad, 4 en sentido proximal, 2 sesamoideos proximales para cada dedo y un sesamoideo distal para cada falange distal. Entonces, ¿cuántos sesamoideos digitales tiene el bovino en total en las 4 extremidades? 8, dice la niña. ¿Cuántos? ¿8? ¿En todas? 6. Repito, por cada dedo el caballo y la vaca tienen 2 sesamoideos proximales y 1 distal. O sea que el caballo, ¿cuántos sesamoideos tiene en total en las 4 patas? 12. Y como el bovino no tiene un dedo, sino tiene 2, ¿tendrá cuántos sesamoideos por extremidad? 24. Por extremidad. Por extremidad. 4. 6. Por extremidad. 4. 6. ¿Cómo hizo la cuenta? 2 proximales por cada dedo y 1 distal. Como son 2 dedos, son 6. Hola, no, eso es módulo, pero Paquito, segundo de primaria. Entonces son 6 por 4. 6 por 4. 24. Yo creí que yo venía dormido. Entonces vienen acá. ¿Cuántos sesamoideos proximales, cuántos sesamoideos en total en los dedos tiene una vaca? 6. Ay, no. Cristo. 24, 6 por extremidad, 3 por un dedo, 3 por el otro, son 6 en este miembro anterior derecho. El miembro anterior izquierdo, 3 por el medial, 3 por el lateral, otros 6. 6 y 6, 12. Y 12 atrás, 24. ¿Quedó claro, cierto? Graves. Ahora vamos a explicar las 3 falanges. ¿Cómo las citan? Antiguamente, hace 30, 40 años, las 3 falanges se citaban como en el humano: falange, falangina, falangeta. Pero ese nombre ya está en desuso. Los gringos, en el libro de Adams, que es de cojeras del caballo, la llaman P1, P2 y P3, de proximal hacia distal. Y la P1 o falange proximal también se cita como os con pedale. No sean malitos. Os con pedale. Os coronale, la falange media, y os ungulare, la falange distal. Repito, son como 4 nombres. Entonces, primero, falange proximal, media y distal. Segundo, P1, P2 y P3. Tercero, el que está en desuso, falange, falangina, falangeta. Y el cuarto, os con pedale, os coronale, os ungulare. ¿Listos? Ahí está. ¿Por qué hay que saberse esto? Porque hay que hacer este semestre los ligamentos del dedo de la pata del caballo. Y los ligamentos del dedo de la pata del caballo son 20. Los primeros 6 son estos. Como aquí está un ligamento atrás, y a ese cartílago lo llaman digital cushion, los gringos. Digámoslo en español, en mi mala traducción, almohadilla digital, hay una a cada lado. Desde esa almohadilla hay un ligamento que la fija a ese cartílago, lo fija a las 3 falanges. Y se llama, como es cartilaginosa esa almohadilla, entonces se llama el ligamento condro, que es de cartílago, ¿cierto? Los condrocitos son las células maduras del tejido cartilaginoso. Los condroblastos son las células inmaduras. Ese arco que está acá es condral, es de cartílago. Por tanto, cuando usted está escribiendo en topografía, hipocondrio es la zona que está debajo del arco costal. Condro es cartílago. ¿Sí quedó, cierto? Entonces, de cartílago a la falange proximal, el ligamento se llamará condro con pedal. El segundo, como esta se llama falange, os coronale, condro coronal. Y esta se llama os ungulare, condro ungular. Ahí están grabando y todos los videos los suben allá. Entonces repite: condro con pedal, condro coronal, condro ungular.
Vamos a tener que, a ver si entendimos. Señora madre de familia, voy a probar a su hija. A ver, ¿cómo se llama este hueso? P1, listo, bien. Otro nombre. Os confederale. Otro nombre. Toca montárselo de Yopal. En Yopal las mamás son lo más de comprensivas. Cuando le di clase a un estudiante en Yopal, la mamá hace un muchacho molestoso como este llegó y me dijo, si quiere pegue, profesor. Ponga, allá es el hidrópico. Falange proximal. Y el nombre viejo, el que está en desuso. ¿A esta le llaman? La llamaban, ¿se acuerdan las tres falanges? ¿Cómo las llamaban en humanos? Falange, falangina, falanqueta. P1, falange proximal u os con pedal. Ya quedó, ¿cierto? Segunda, P2, falangina, falange media u os coronal. Van dos. 3, falange distal, P3, falangeta y os ungulare. Pero ese ungulare lo entendemos de aquí en adelante, porque a mí nunca me explicaron eso. Miren cómo eran de descuidados los profesores, o sea, él sabía y ya. Entonces a uno le dicen que estos animales, los que caminan en la úngula, para eso necesitan saber que la falange distal es la úngula, a eso los llaman ungulados. Y ustedes les han clasificado, entonces el caballo y la vaca son ungulados porque caminan en la falange distal, ¿cierto? Uno con un dedo y otro con dos. Pero dentro de los ungulados, los caballos los llaman perisodáctilos, porque es un solo huesito impar. Cuando son pares, por ejemplo, la vaca, el cerdo, la oveja y la cabra, a esos ungulados los llaman artiodáctilos. Entonces, caballo es un perisodáctilo, un ungulado perisodáctilo. ¿Entendieron por qué ungulado, Mona? ¿Por qué el caballo lo llaman ungulado? Como el pensador de Rodin. No se llama el tamaño, 2 de volumen. Se sostenían con dos. Con 2. Listos. Joven de Capotica, ¿por qué un caballo y una vaca son ungulados? No me hagan gastar saliva ahí, absolutamente, no sean malos. Ya uno está cuchito, mire, anoche me vi en esos videos, no, ya doy pesar. Juro que lo tengo en algo a y me mando peluquear. Se me vi anoche. ¿Por qué esto ya van ungulados? Porque caminan con la úngula. ¿Cuál es la úngula? La falange distal. Vuelve a visitar el joven de Maracaibo. Chupe, la ganducia le puede. Entonces ahí está, esa es la falange distal, úngula, os coronal, os ungulares, ya quedó. Los perros y los gatos los clasifican como digitígrados, no son ungulados. ¿Qué le está diciendo de esa clasificación? Que camina en los dedos, pero en los dedos es en las tres falanges. Y usted ve que ellos apoyan y tienen unas almohadillas ahí. Entonces eso los llaman digitígrados, perros y gatos. Y nosotros, los humanos, nosotros apoyamos toda la superficie plantar, desde este hueso que vamos a ver a continuación, que se llama el calcáneo. Y esos son los huesos del tarso. Digo, este es el calcáneo y este es el que le metemos al calzador del zapato. Esto es lo que va en la parte posterior. Por eso los humanos y los osos nos clasifican zoológicamente como plantígrados, porque apoyamos toda la superficie plantar. ¿Esto cómo se llama? Diga, habla de joven, berracos para cuchichear. Entonces, ¿esto cómo se llama? Esta región se llama tarso. En exterior, ¿cómo la llaman? La llaman corvejón. En juzgamiento, el rector del animal tiene una herida en el corvejón, usted ya sabe más o menos que está afectado y que los huesos, la estructura anatómica que usted va a revisar es el tarso. El tarso, para su descripción, queda distal a la tibia, y en el tarso encontramos que está distribuido en tres filas: una fila proximal, una fila intermedia formada por un solo hueso y una fila distal. En la fila proximal encontramos estos dos huesos principales. El más grande es el hueso calcáneo o tarso peroneo. El segundo hueso, que tiene claramente una forma de tróclea. ¿Qué es una tróclea? No es más durito, no se llama, la verdad que no la uso. Es una eminencia articular en forma de polea, nunca mejor descrita que en la tróclea del astrágalo. El astrágalo se conoce como tarsotibial, astrágalo o tarsotibial, y los dos se articulan en esa fila proximal.
Este calcáneo tiene una tuberosidad calcánea, tiene una apófisis coracoides, mírenla, esta puntica que está acá, y tiene un balcón por donde pasa el tendón del flexor digital profundo, que es este, el sustentáculo del talón, este que está atrás, el sustentáculo del talón o sustentáculo stali, por donde pasa el tendón del músculo flexor digital profundo. Tuberosidad calcánea, apófisis coracoides, y tiene un sustentáculo del talón que es este balconcito que se observa hacia mediales del calcáneo. Ahí están los dos huesitos de la fila proximal. El siguiente hueso es este que estoy señalando en este momento, que se llama central del tarso y se conoce como central del tarso porque está entre la fila proximal y la fila distal, central del tarso. Y en la fila distal, así yo creo que ve mejor, en la fila distal encontramos primer y segundo tarsiano fusionados, tercer tarsiano, y hacia lateral miren que encontramos un hueso tan alto como el central y el tercero. Ese se llama cuarto tarsiano. Entonces repito, fila proximal, calcáneo y astrágalo. Este que les estoy mostrando ahí es el central del tarso, la fila intermedia. Y hacia distal encontramos primer y segundo tarsiano fusionados por medial, tercer tarsiano, que cuando lo sacamos parece como un champiñón al corte, literalmente, o una explosión de las nucleares. Ahí está el tercer tarsiano, y este que es igual de alto que el central y el tercero es el cuarto tarsiano. O sea que el caballo, ¿cuántos huesos tiene en el tarso? 6, muy bien. ¿Cuántos en la fila proximal? 2. ¿Este cómo se llama? Astrágalo. ¿Usted se acuerda jugando 21 y le manda el as a su amigo? Astrágalo. Astrágalo, o tarso tibial. ¿Este cómo se llama? Calcáneo, igual que nosotros. Del que se introduce en el zapato, sino que está así, miren. Pero es el mismo huesito, el que está atrás, el calcáneo. Este que sigue, debajo del astrágalo, grande, el central del tarso. Esa es la fila intermedia. Y la fila distal está constituida por 3 huesos, porque el primero y segundo se osifican desde el principio, forman una sola estructura, pero se llaman como el conjunto, se llaman primer y segundo tarsiano fusionados. Distal al central está el tercer tarsiano, y por lateral hay un hueso supremamente alto que se llama cuarto tarsiano. ¿Listos? Por favor, diferencien estos huesos y los huesos del carpo de forma individual. O sea, ahorita mírenle la forma, porque en una mesa ese es un punto fijo que les pongo. Pongo cada hueso pero separado, no en el conjunto. Entonces le pongo un carpo radial acá y le coloco el número 25. Y pongo este que tiene forma de sillín de bicicleta acá y le coloco 19. Pongo este carpo accesorio allá con el 4. Y así, 5 huesitos de estos, tarso y carpo. Y solamente es decir el nombre, que al menos los identifiquen por el momento. En anatomía 2, que les va a tocar muy probablemente a la mayoría con el doctor Granados, allá sufren encontrándole los accidentes. Pero ya al menos se van de acá sabiendo los nombres de los huesos, de tarso y de carpo. Distal al tarso encontramos el... ¿Cómo se dice el prefijo para más allá? Meta. Meta. Entonces este es el Metatarso. metatarso. ¿Cuántos metatarsianos hay? Los mismos que en el tren anterior hay 3. ¿Dónde es lateral acá? ¿Hacia la ventana o hacia la puerta? Hacia la ventana, porque lo que sobresale es lateral y lo que está más hundido es medial. O sea que este, ¿cuál será? Si les pongo un número acá en el examen la semana entrante, 25, y usted coloca en su hoja de examen 25. Bueno, esa es una forma. Lo pueden citar como metatarso lateral, ya casi no se usa, pero por número este sería ¿cuál? El cuarto metatarsiano, este el segundo y este el tercer o gran metatarsiano. Hay una forma para citarlos que sería el metatarsiano medial, pero ya casi no se usa, el lateral y el gran metatarsiano, pero como lo acabamos de decir que está bien, se lo valgo el día del examen. El gran metatarsiano a su vez tiene una tuberosidad metatarsiana en esta zona en proximal, tuberosidad metatarsiana, y de igual forma que en el gran metacarpiano, en medio de los pequeños metacarpianos y metatarsianos está el canal flexor, este que estoy mostrando en los dos lados.
que creo que en el gran metacarpiano no lo dije. Ese canal flexor es para que pasen 3 músculos, bien adosado al hueso, aquí en la parte posterior, le digo, y no quiere que le diga nada y se pone a hablar, y antes se tapa, venga, y que son vergajos. Este es el canal flexor, y hay 3 estructuras. Bien pegado al hueso está el músculo interóseo, cuando estamos viendo ya la parte. El siguiente hacia afuera es el tendón del flexor digital profundo, y el más superficial el tendón del flexor digital superficial. ¿Para qué tienen que saberse eso? Porque en eso es que ustedes van a trabajar. Ustedes la mayoría no los van a poner a explicar huesos, sino que ustedes en las cojeras del caballo van a tener que coger el ecógrafo y de profunda a superficial identificar cuáles son las masas que están ahí, identificar si las fibras están completas o no, y si están incompletas eso quiere decir que están funcionando mal y esa es la causa de la cojera del animal, y ahí sí empezar el tratamiento. Entonces esto se llama canal flexor. ¿Qué va por ahí? 3 estructuras. La más profunda, el ligamento suspensorio del menudillo o músculo interóseo. El siguiente hacia afuera, hacia superficial, el tendón del flexor digital profundo. Y el siguiente, el tendón del flexor digital superficial. Por tercera y última vez, en el canal flexor, en ambos, tanto en anterior como en posterior es la pata o la mano. La pata. Pero en el examen es como por preguntar, no es que la pata. Entonces, de los 3 que están en el canal flexor, el que está más pegado al hueso, el más profundo, se llama músculo interóseo o ligamento suspensorio del menudillo. El siguiente hacia superficial es el tendón del flexor digital profundo. Y el más superficial de los 3 es el tendón del flexor digital superficial. Miren que esos 3 pasan acá. Y por eso es que esta articulación, estas articulaciones lo vamos a llamar una sindesmosis. No es totalmente oscilante. Hola, niña, llegué tarde. Entonces, esta articulación la llaman una sindesmosis a través del tejido fibroso y elástico. Porque cuando el músculo se contrae, se hace ancho. Entonces, esto tiene que tener una elasticidad, no como en este esqueleto que ya está completamente endurecido. Cuando el animal contrae, los tendones se hacen más gorditos y amplían este canal flexor. ¿Sí me van a entender? O sea, esta articulación, vamos adelantando, se llama una sindesmosis, que es a través del tejido fibroso y elástico. Ese es el siguiente tema que vamos a trabajar después del parcial la semana entrante. Aprovechemos que están medianamente poniendo cuidado y vamos a explicar. Miren que en sus mesas hay una flecha. Por ejemplo, esta dice 6, la de ustedes dice 4. La de ustedes ya la quitaron, ahí debería decir 3, 2 y 1. En cada mesa van a encontrar un hueso. Por ejemplo, este en la mesa 1. Y acá le pongo el número 18. Entonces, en su hojita de examen, ya 2 para que no chillen. Entonces, allá se sientan los 2 y arrancan. 18. Tercer tarsiano, 25, calcáneo, 1, falange proximal, así de fácil, y presenta las 5. En la segunda hay un fémur, en la tercera un número, un radio y un cúbito, un causal, una escápula, y salen todos los huesos en general. En una mesa le pongo estos huesos suelticos, ya quedamos. ¿Sabe con cuál se pierden? Y no identifican estos. Acá los identifican. Y dicen, uy, eso es tan fácil, pero allá solitos, esa pirámide, a veces dicen carporradial, pero son los sesamoideos que yo paso. Yo decía, para cuchichear se fiera, pero para participar ahí sí delante de todos es calladito. Son los sesamoideos proximales. Y acabamos. Si su merced empezó en esa mesa, entonces tiene que completar y termina acá. ¿Listos? Traigan hoja de examen para los 2 y un esfero, no más. Y ese día empezamos a las 8. De 7 a 8 estudian, lleguen, repasen, cojan los huesos, eso no es mejor fresquito. A las 8 los saco, van y desayunan. Y en esos 30, 40 minutos monto el examen. Toca montarlo siempre fresquito porque uno no sabe, pues, es que están vendiendo los exámenes en los parqueaderos, ya está la queja y está el rumor hasta en Facebook. Entonces, para que no vendan los exámenes, el día martes, antes de empezar, montamos el examen fresquito. ¿Listos? Y sale. Ese es el examen del día martes. Jueves. El día jueves, por eso les digo el día jueves. Una muchacha yopal, no le voy a decir el nombre porque de pronto la conoce,
En los exámenes me tocaba llamar testigo, porque entonces decía, ¿cómo se llama este músculo? Y era el trapecio cervical. Entonces me decía, esplenio. Y le decía, no, Natalia, es el trapecio torácico o cervical. La chica me decía, por eso. Ay, qué técnica. Entonces, me tocó desde ese día hacer los exámenes verbales, que en esa época los hacía así, con testigo, porque siempre les decía mal, cuando contestaba decía así, por eso. Trapecio torácico. Entonces venimos acá. Para acabar esta amena charla, entonces vamos a mostrar que la falange media, la voz que con pedales coronales, la voz coronale es más ancha en su base que en la falange proximal para recibirla y evitar la luxación, como que la cobija, la cubre, ya que hay dos ligamentos colaterales que vienen de los tubérculos, se vienen a insertar acá. Esa falange media es más ancha y más corta y tiene una base donde hay dos superficies articulares y una cresta sagital y una cabeza con dos cóndilos separados por un surco sagital. La falange distal, esa que estoy tomando acá, la voz ¿qué? Mona, ¿qué voz es este? Vejiga, pero mirando al infinito, ¿qué vas a ver? Por eso que le pregunté. La niña que está ahí, ¿qué hueso es este? No sea malita. El joven que está al lado, ¿qué hueso es este? Pero no le pregunto a usted porque yo sé que usted sabe. ¿Qué hueso es este? Oso ungulares, ¿qué falange? Distal, ¿qué otro nombre? P3 y nos falta una. Falange, falangina, falange. La falangeta también la denominan, hay un quinto nombre que es tejuelo. El tejuelo, porque mire que parece como una media teja que lo viene roto. Ese tejuelo tiene tres superficies o caras. Tiene una superficie o cara parietal, tiene una superficie o cara articular y tiene una superficie o cara solar. Parietal, solar contra el suelo. Esta la llaman parietal porque limita con la pared, tapa o muralla del casco, que es ese recubrimiento, ese estuche córneo. Y esta la llaman articular porque se une con la falange media, se articulan allí. Tiene tres bordes, un borde articular, un borde solar, que en medio del borde solar, mire que tiene, no, usted ponga cuidado, que tiene un borde solar que tiene una indentación que se llama crena. Ahí hay una silla, mire, cójala acá. Hay una indentación que se llama crena. En esa superficie parietal encontramos dos apófisis hacia posterior y esas dos apófisis las vamos a llamar apófisis palmares. Estas dos se llaman apófisis palmares, que tienen un surco parietal en la mitad. Dos apófisis palmares que tienen un surco parietal. Y lo mismo por el lado contrario, dos apófisis palmares con un surco parietal. Los que están acá, dos apófisis palmares con un surco parietal. En la superficie articular, miren que tiene dos superficies articulares separadas por una cresta sagital para unirse con la falange media y recibirla. Por ejemplo, el joven que acabó de llegar ayer escribió y mandó un meme que decía, nos llevó el putas. No jodas, hombre, eso en un grupo de estudio, ¿para qué? No vuelva a hacer eso, chacón. Es otra belleza aparte del desconocido Malagón. La superficie solar, es que son las 11 de la noche escribiendo boberías. Entonces, la superficie solar que está acá tiene una línea, que como esa línea es curva, convexa, la llaman línea semilunar. Y a los lados de esa línea semilunar, acá tapados por mugre, 1 y 2, encontramos los orificios vasculares. Línea semilunar con dos orificios vasculares. Es importante entender esto. Entonces, por acá vamos a encontrar ya a este nivel dos arterias, arteria, vena y nervios digitales propios. Y esa arteria digital propia, ¿cuál será la de este lado? Digital propia, lateral y aquí medial. Las dos se reúnen acá en la superficie solar del casco y perforan el mismo e ingresan a esa falange distal por esos orificios vasculares. En el interior de esa falange distal forma un arco terminal. Pero comente, venga, forma un arco terminal y desde allí emite unas arterias perforantes. ¿A dónde van a salir? A la superficie parietal para nutrir la pared tapa o muralla del casco.
Entonces miren y entiendan por qué de pronto algunos de ustedes hasta ese alrededor y ya saben más que eso. Entonces, si usted deja o permite o encuentra un absceso acá, una colección de pus en la superficie solar, mucho cuidado cuando esté drenando ese absceso, cuando esté limpiando, porque le meten el cuchillo, rompen esto y donde dañen una de las arterias digitales propias o el arco terminal, se le cayó el casco al animal, porque no tiene nutrición, no hay oxígeno y nutrientes, y mire que entran por acá, por los dos orificios vasculares, pero emergen por la superficie parietal, y mire, todos esos huequitos son ramas de esas arterias digitales que encuentran acá, y si usted daña eso, se daña el aporte sanguíneo al casco y un caballo por sus patas, ya no sirve para nada. ¿El tratamiento cuál es? Cuando ya tiene completamente dañada la circulación y se le ha caído el casco. 2 gramos de plomo intrafrontal. Y el animalito ya no sirve, claro, ya si no puede ni caminar, lo llaman el inmortal porque no puede estirar la pata. Entonces el animalito lo sacrifican. ¿Listos? Eso tienen que tenerlo bien. En campo lo que hacen es que para drenar un absceso lo maduran, como en la especie humana, que le echaban una pomada de lazonil, mataban el absceso y lo drenaban. Ahí lo que hacían es que le meten la patica que tiene el absceso, tiene la astilla de madera o el alambre, lo tratan de sacar ese cuerpo extraño y después lo meten entre gasolina. En campo hacen eso, la gasolina se supone que madura el absceso y después pasan el cuchillo, limpian el mismo y le aplican alguna cosa para que no crezcan hongos. Ojalá con un cepillo de dientes viejo y hacen eso. Pero para eso necesitan saber eso. ¿Qué superficie es esta? Parietal. Me falta una apófisis muy importante que está acá. Esta puntica que les estoy mostrando a todos, esa es la apófisis piramidal que llamaban antes. Hoy llaman apófisis extensora. Ahí se van a insertar en el miembro anterior o torácico el músculo extensor digital común, que extiende el dedo. Y en el miembro posterior o pelviano se inserta el músculo extensor digital largo. Acá, apófisis extensora de la falange distal. Yo creo que ya, ¿cierto? ¿Listos? Saquen huesos. ¿Qué duda tienen? Así rápido. O si no, saquen huesos, se reúnen por grupos y empiezan